El aire fresco de la mañana envolvía las calles del vecindario con un aroma a césped recién cortado. El cielo, teñido de un azul pálido, prometía un día cálido y tranquilo. Los pasos de Bruno resonaban rítmicamente en el asfalto mientras su cola dorada se movía como un metrónomo de felicidad. ¿Listo para tu paseo, chico? Le dijo Selena con una sonrisa mientras abrochaba el collar con destreza. Se miró rápidamente en el reflejo de la ventana. El cabello castaño recogido en un moño suelto, un abrigo beige entallado que resaltaba su figura y unos botines cómodos. Había aprendido a cuidar cada detalle, incluso en la rutina más sencilla. Caminaba con paso sereno, disfrutando del canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies. Sin embargo, todo cambió en un instante. Bruno, que solía ser obediente como un reloj, tensó de repente la correa y soltó un ladrido corto y grave antes de arrancar con fuerza. «¡Bruno, no!», gritó Selena mientras la correa le quemaba la mano al deslizarse. Lo vio correr hacia un grupo de arbustos al otro lado del parque. Su corazón dio un vuelco. «No puede ser». Desesperada, comenzó a correr tras él, esquivando ramas y charcos, con el eco de sus pasos rompiendo la serenidad de la mañana. Su respiración se entrecortaba y las imágenes pasaban borrosas. Las bancas, los árboles, los caminos de grava. Todo se convertía en un escenario difuso mientras la ansiedad se apoderaba de su pecho. Bruno. Bruno. La idea de perder a su fiel compañero le provocaba un nudo en la garganta. Se detuvo un segundo para recuperar el aliento. Fue entonces cuando una voz conocida rompió el silencio. «¿Selena? ¿Estás bien?». Ella giró rápidamente. Allí estaba Fernando, con una sudadera gris que se ceñía a sus hombros fuertes. Sus ojos oscuros la observaban con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Bruno», se escapó. No sé qué le pasó. Las palabras se le atragantaban, casi ahogadas en su propia angustia. Fernando le puso una mano en el hombro, un gesto firme y reconfortante. «Tranquila, lo encontraremos». El calor de su mano atravesó el abrigo de Selena, y por un segundo el pánico dio paso a algo más. Una sensación de seguridad inesperada. Era extraño cómo una simple mirada podía hacerla sentir menos sola. Comenzaron a buscar juntos, caminando con pasos rápidos y meticulosos, escudriñando cada rincón del parque. Los árboles se alzaban como testigos silenciosos de su búsqueda. Recuerdo cuando mi perro solía escaparse al oler ardillas. Bruno tiene alguna debilidad parecida, ¿verdad?, dijo Fernando con un tono cálido, intentando calmar el ambiente. Selena sonrió apenas. Odia a los cuervos. Quizás vio uno y... Se interrumpió cuando algo dorado apareció entre los arbustos. Ahí está. Bruno estaba atrapado entre unas ramas, tratando de liberarse con torpeza. Selena se arrodilló de inmediato y lo abrazó con fuerza mientras él lamía su cara con entusiasmo. «No vuelvas a hacerme esto, tonto», le susurró, sin poder contener las lágrimas de alivio. Fernando observaba la escena con una sonrisa serena, como si entendiera algo más profundo que no necesitaba ser dicho. Sabía que lo encontraríamos. Selena se levantó, aún con los brazos alrededor de Bruno, y miró a Fernando con agradecimiento sincero. «No sé cómo agradecerte». Sus ojos se encontraron, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Había algo en esa mirada compartida, algo que no debería estar ahí, pero que existía con la misma certeza del viento. Fernando inclinó levemente la cabeza y dijo: «Solo me alegra verte sonreír». Ese momento duró más de lo que debería, hasta que Bruno rompió el hechizo al sacudirse con fuerza, salpicándolos con gotas de agua y hojas. Ambos rieron, una risa breve, pero cargada de algo nuevo, algo prohibido. Selena bajó la mirada y acarició a Bruno, como buscando anclar su mente al presente y no perderse en el torbellino de sensaciones. «Será mejor que regresemos». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Fernando asintió, pero antes de girarse, dijo en voz baja: «Si necesitas ayuda, Selena, en lo que sea, ya sabes dónde encontrarme». Ella solo pudo asentir, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Mientras caminaba de vuelta a casa con Bruno a su lado,
Selena supo que algo había cambiado en ese parque. Y aunque quería aferrarse a la idea de que todo seguía igual, su corazón le decía lo contrario. Hoy encontré a Bruno, pero también encontré algo que podría hacerme perderme a mí misma. El sol empezaba a calentarse, llenando el parque de un resplandor dorado. Bruno avanzaba a su lado con la lengua afuera, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo se había desmoronado y vuelto a levantarse en cuestión de minutos. Fernando caminaba a unos pasos de distancia, sus manos en los bolsillos y su mirada atenta a cada movimiento mío. Había algo tranquilizador en su presencia, un eco de una protección que no había sentido en mucho tiempo. ¿Quieres que te acompañe hasta tu casa?, preguntó, deteniéndose a mi lado con una sonrisa tenue. La idea de regresar sola con el torbellino de pensamientos en mi cabeza era insoportable, así que asentí. Sí, creo que no me vendría mal compañía. Caminamos en silencio, pero no era incómodo. Era como si ambos supiéramos que el silencio decía más de lo que las palabras podían expresar. De vez en cuando sentía su mirada posarse en mí, y mi piel reaccionaba como si el aire se volviera más denso y cálido. Llegamos a la entrada de mi casa, donde la verja blanca y las macetas con flores recibían la luz del día. Bruno, aún ajeno a todo lo que yo sentía, se tumbó en el porche con un suspiro satisfecho. Gracias por todo, Fernando. No sé qué habría hecho sin ti. Mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Fernando sonrió, y por un momento su expresión dejó entrever algo más, una especie de ternura contenida que me desarmó. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Su mirada se posó en mis ojos, buscando algo que yo no sabía si estaba preparada para mostrarle. El mundo pareció ralentizarse. Un parpadeo, un instante suspendido. Sentí su respiración cerca y la calidez de su presencia. Y entonces ocurrió. Un roce breve, un contacto que fue como una chispa encendiendo un incendio. Sus labios tocaron los míos con una delicadeza que me hizo contener la respiración. No fue largo ni dramático, solo un instante, y luego se apartó, con los ojos aún fijos en los míos. Nos vemos, Selena. Su voz era baja, casi un susurro. Me quedé inmóvil, con las manos temblando apenas, viendo cómo se alejaba por la acera. Cuando su figura desapareció tras la esquina, Bruno se levantó y me miró como si intentara leerme el pensamiento. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?, le pregunté, más a mí misma que a él. Entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo cómo la realidad volvía a sentarse con todo su peso. La familiaridad del recibidor, el aroma a café de la mañana y la ligera brisa que entraba por la ventana entreabierta me hicieron sentir aún más confundida. Selena. La voz de Emilio me sorprendió. Estaba en el salón, con su laptop sobre la mesa y papeles desparramados alrededor. No se levantó, pero me dedicó una sonrisa rápida. ¿Todo bien? El nudo en mi garganta se apretó. Mi esposo, siempre ocupado, siempre rodeado de informes y horarios. Su presencia se sentía lejana, como una imagen fija en un cuadro. Sí, todo bien. Bruno se escapó, pero ya está aquí. Gracias a Fernando. Emilio asintió sin levantar la vista de la pantalla. Ah, menos mal. Ese perro nos vuelve locos a veces, ¿verdad? Me quedé observándolo, esperando algo más. Una pregunta, un gesto de interés, algo que me recordara los primeros años de nuestro matrimonio. Pero lo único que obtuve fue un clic cuando cerró un documento y empezó a escribir otro correo. Estoy aquí, y no lo ves. Voy a ducharme. Mi voz salió sin fuerza, como un eco sin respuesta. Subí las escaleras con pasos lentos, mientras Bruno me seguía de cerca, como un guardián silencioso de mis pensamientos. En el baño, el espejo reflejó mi rostro. Mis mejillas aún estaban sonrojadas, mis labios ligeramente hinchados por el roce de ese beso prohibido. Abrí el agua caliente y dejé que el vapor llenara el espacio. Me quité la ropa lentamente, sintiendo cada prenda como un recordatorio de lo que acababa de suceder. Las gotas empezaron a caer sobre mi piel, mezclándose con las emociones que no podía contener. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Por qué un solo beso me hizo sentir más viva que años de abrazos rutinarios? Pero junto a esa chispa había una sombra. La culpa. Pensé en Emilio.
en sus gestos pequeños pero constantes, en el hombre con el que había compartido tantos momentos. Sin embargo, una parte de mí gritaba por algo más. Me vestí con calma, con un vestido ligero y cómodo, pero mientras me miraba en el espejo, noté cómo mi mente volvía al parque, a la intensidad de la mirada de Fernando y al calor de aquel breve contacto. Bajé al salón y Emilio seguía inmerso en su mundo. Me acerqué a él y pasé una mano por su hombro, intentando llamar su atención. Él apenas levantó la vista y murmuró: «En un momento, cariño. Estoy terminando esto». Solté un suspiro y me aparté. Bruno se sentó junto a mí, apoyando su cabeza en mi pierna. Lo acaricié con suavidad, como si en ese gesto pudiera encontrar algo de paz. No debería pensar en Fernando, pero no puedo evitarlo. Y así, mientras la tarde caía sobre la casa, entendí que mi vida se estaba dividiendo en dos partes: la que intentaba seguir igual y la que ya no podía ignorar lo que había ocurrido. Los días que siguieron fueron un reflejo borroso del mismo escenario. La casa estaba en orden, cada cosa en su lugar, pero mi mente era un caos de pensamientos enmarañados. Las horas parecían arrastrarse con una lentitud insoportable. La rutina me envolvía como una niebla densa y silenciosa. Bruno, en cambio, siempre estaba cerca, moviendo la cola al menor gesto mío, esperando cualquier señal de una aventura compartida. Me convertí en su confidente silenciosa, como si su lealtad fuese la única constante en un mundo tambaleante. ¿Sabes, Bruno? A veces pienso que me estoy volviendo loca, murmuré mientras acariciaba sus orejas doradas y suaves. Me siento atrapada, pero ni siquiera sé exactamente de qué quiero escapar. El perro inclinó la cabeza, mirándome con esos ojos llenos de devoción incondicional. Sentí un peso en el pecho, como si él entendiera más de lo que podía expresar con gestos. El sonido del teclado de Emilio era el fondo musical de mis días. Sus dedos golpeaban con una precisión mecánica, cada clic un recordatorio de su distancia. Había una barrera invisible entre nosotros, hecha de informes, reuniones y plazos. Pasé junto a él en la sala sosteniendo una taza de café. Ni siquiera levantó la vista. ¿Cómo te fue hoy?, pregunté, con una esperanza frágil. Bien, lo de siempre. Ni siquiera dejó de escribir mientras respondía. Una punzada de vacío recorrió mi estómago. Me quedé ahí unos segundos más, esperando algo, pero no pasó nada. Subí las escaleras lentamente, con Bruno siguiéndome como una sombra leal. Al llegar al dormitorio, el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla. Fernando. ¿Por qué me busca? Abrí el mensaje, y sus palabras parecían atravesar el aire estático de la habitación. ¿Te gustaría caminar por el parque hoy? Bruno seguro estará encantado de salir de casa, y tú también. Mi dedo tembló sobre la pantalla antes de responder. Nos vemos a las 5. Me quedé mirando la ventana, viendo cómo la luz de la tarde se filtraba suavemente a través de las cortinas. Era una invitación inocente, o al menos eso quería creer. Pero algo en mi interior sabía que no lo era. El parque estaba salpicado de niños jugando y corredores dispersos, que pasaban con sus auriculares puestos. La brisa fresca traía consigo el aroma de los pinos y el sonido de las hojas crujientes bajo los pies. Bruno corría libremente por la hierba, mientras yo caminaba con las manos en los bolsillos de mi abrigo. Fernando estaba junto a la fuente, con la misma sudadera gris que llevaba el día en que lo encontré por primera vez. Al verme, sonrió de manera cálida, pero sin pretender más de lo que era prudente. Llegaste puntual. Su tono era ligero, pero en sus ojos había algo más profundo, como una pregunta que nunca se atrevería a formular en voz alta. Lo prometido es deuda, respondí con una sonrisa tímida, sintiendo cómo el nerviosismo me tensaba los hombros. Caminamos en silencio al principio, escuchando el sonido de los pájaros y los ladridos de Bruno mientras corría detrás de una pelota. «Selena, ¿estás bien?», preguntó Fernando de repente, con un tono más serio. Sentí cómo su voz atravesaba mi escudo de aparente normalidad. Bajé la mirada y jugué con la hebilla del cinturón de mi abrigo. No lo sé. Últimamente siento que estoy perdiendo algo de mí misma,
pero no sé cómo explicarlo sin sonar dramática. Fernando se detuvo y se giró para mirarme de frente. Su cercanía hizo que la brisa fría desapareciera de repente. No es dramático querer sentirte viva, Selena. No eres de piedra. Sus palabras me golpearon como un susurro y un grito al mismo tiempo. Quise apartar la mirada, pero sus ojos oscuros me mantenían atrapada. Me pregunté cuántas veces había deseado que Emilio me mirara así, con esa mezcla de comprensión y ternura que me hacía sentir visible. Fernando extendió la mano y retiró un mechón de cabello que se había deslizado sobre mi frente. Su roce fue tan breve que pareció un accidente, pero la calidez que dejó en mi piel ardía como si hubiera sido intencionado. Vamos a sentarnos un momento. Fernando señaló una banca cerca del lago. Nos sentamos en silencio mientras Bruno regresaba con la pelota entre los dientes y se acomodaba junto a mis pies. Sentí su cuerpo caliente contra mis piernas, como si también quisiera ofrecerme consuelo. A veces me pregunto cómo terminé aquí, confesé en voz baja, casi para mí misma, haciendo todo bien, pero sintiéndome tan perdida. Fernando me observó con un dolor reflejado en sus propios ojos, como si entendiera exactamente lo que yo sentía. Porque nadie nos dice que podemos perder el rumbo incluso cuando hacemos lo correcto, respondió. Pero eso no significa que no puedas volver a encontrarte. Su respuesta quedó suspendida en el aire, y de repente, el peso en mi pecho pareció aligerarse, aunque solo fuera un poco. Cuando el sol empezó a bajar, el parque se llenó de sombras alargadas. Me levanté lentamente, acariciando la cabeza de Bruno antes de mirar a Fernando. Es hora de volver. Él asintió, pero no se movió. Solo se quedó ahí, mirándome partir con una mezcla de aceptación y algo más que no quise nombrar. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí que las sombras de la tarde se reflejaban dentro de mí. Pero esta vez no era solo tristeza. Era la sombra de algo nuevo, algo peligroso y aún más tentador. El aire matutino era fresco y limpio, con esa claridad que solo tiene la mañana cuando la ciudad aún duerme. Salí al parque con Bruno, que agitaba su cola con impaciencia. Vestía una sudadera ligera y unas mallas negras. La tela se ceñía a mis piernas, y el contacto con la brisa era una extraña mezcla de frío y calidez. Fernando apareció a la distancia, corriendo con un ritmo constante, su respiración acompasada. Su figura atlética cortaba el aire con precisión. Cuando se acercó, sonrió al verme. ¡Selena! Frenó con un movimiento fluido y se pasó la mano por el cabello húmedo de sudor. No esperaba verte tan temprano. Bruno madruga siempre, respondí, encogiéndome de hombros. Fernando miró al perro con simpatía y luego me dirigió una mirada que parecía querer leer cada pensamiento mío. Estoy haciendo café en casa. Si quieres, podemos seguir hablando allí. No está lejos. Su invitación sonó casual, pero la intensidad en sus ojos decía otra cosa. Me quedé en silencio por un segundo, mientras Bruno tiraba levemente de la correa como si me empujara a seguir adelante. Está bien, pero solo un café. Intenté sonar firme, pero sentí como mi propia voz flaqueaba. El departamento de Fernando era luminoso, decorado con una mezcla de estilo moderno y detalles personales. Había estanterías llenas de libros y fotos enmarcadas de viajes y momentos importantes. La estancia olía a madera y café recién molido, un aroma que llenaba el espacio de un calor acogedor. Siéntate donde quieras, dijo mientras encendía la cafetera. Me acomodé en el sofá, sintiéndome extrañamente cómoda a pesar del nerviosismo que me recorría. Bruno se echó a mis pies, descansando la cabeza sobre sus patas. Fernando regresó con 2 tazas de café y se sentó frente a mí. Sus ojos oscuros buscaban los míos, no de manera invasiva, sino con una paciencia que desarmaba. Selena, comenzó, apoyando una mano en su rodilla. ¿Te has dado cuenta de que rara vez te escuchas a ti misma? Fruncí el ceño, sorprendida. ¿A qué te refieres? Fernando tomó un sorbo de café antes de responder. Haces preguntas sobre todos, cuidas a todos, pero cuando hablas de ti, tu voz suena como si estuvieras contando algo que no te pertenece. El comentario me dejó sin aliento. Era verdad. En mi vida, cada acción estaba dirigida a mantener el orden, a evitar grietas.
pero nunca me había preguntado cómo me sentía realmente. Nunca lo había pensado así, admití en voz baja. Fernando se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Todos necesitamos a alguien que nos vea de verdad, Selena. Que sepa cuándo nos estamos rompiendo, incluso si sonreímos por fuera. Sus palabras eran como espejos que me devolvían imágenes de mí misma que había olvidado mirar. Sentí una punzada en el pecho, y el calor de la habitación se volvió casi sofocante. Tengo que irme, dije de repente, poniéndome de pie con movimientos torpes. Fernando se levantó también, con una expresión entre desconcierto y comprensión. Lo siento si te hice sentir incómoda. No era mi intención. Negué con la cabeza, evitando su mirada. No, no es eso. Es solo que... Fernando se acercó un paso más, quedando peligrosamente cerca. Sentí su perfume, un aroma cálido con notas de madera y especias, y mi respiración se volvió más rápida. Selena, murmuró, casi en un susurro. Por un instante pensé que podría perderme por completo. Pero algo dentro de mí me jaló hacia atrás, un instinto de supervivencia que me recordó quién era y cuánto peligro había en esa cercanía. De verdad, tengo que irme. Fernando asintió, pero sus ojos seguían fijos en mí, como si entendiera perfectamente lo que estaba ocurriendo. Cuando quieras volver, las puertas están abiertas. Asentí, sin poder articular una respuesta, y recogí la correa de Bruno. El perro se levantó con calma y me siguió mientras yo atravesaba la puerta y descendía las escaleras rápidamente. Al llegar a casa, me recibió el silencio conocido, esa ausencia ruidosa que llenaba cada rincón. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas como un suspiro. Solté la correa de Bruno, y él corrió hacia su manta favorita, dejando caer su cuerpo con un sonido de satisfacción. Me dejé caer en el sofá, sintiendo cómo el agotamiento emocional me cubría como una manta pesada. Miré el reloj. Eran las 6:30. Emilio no volvería hasta tarde. Lo sabía. Los mensajes sobre reuniones de última hora y plazos importantes se habían vuelto una constante. Me levanté para servirme un vaso de agua y miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Mi rostro parecía el mismo, pero mis ojos eran distintos. Había algo en ellos que no estaba antes. Bruno se acercó y se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi muslo como siempre lo hacía cuando sentía que algo no estaba bien. Lo acaricié con una mano temblorosa. No sé qué estoy haciendo. Bruno me miró con sus ojos cálidos y leales, como si quisiera decirme que, pase lo que pase, él seguiría ahí. Mientras el día terminaba, con los últimos rayos de luz bañando el salón, sentí como una parte de mí se hundía cada vez más en ese abismo que había prometido no mirar. La tarde era cálida, con un cielo despejado que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Caminé hacia el parque cerrado, un rincón escondido al que no iban muchas personas, ideal para aquellos que buscaban un momento de paz. Bruno trotaba a mi lado en silencio, moviendo la cola de vez en cuando, pero manteniéndose siempre cerca, como si entendiera que algo dentro de mí estaba al borde del colapso. Cuando vi a Fernando de pie junto al viejo roble, sentí una mezcla de emoción y miedo. Llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos, y su postura relajada contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. Alzó la mirada al verme llegar, y la calidez de su sonrisa me atravesó como un relámpago. Llegaste. Su voz era suave, pero llena de significado. Asentí, sin atreverme a acercarme demasiado al principio. Bruno se tumbó a unos metros, observándonos con la calma de un espectador que no interviene, pero que lo comprende todo. No sé por qué estoy aquí, confesé en un susurro. Fernando se acercó un paso más, eliminando la distancia entre nosotros. Mi respiración se volvió pesada. Podía sentir la cercanía de su cuerpo, la electricidad en el aire que nos envolvía. Estás aquí porque quieres estarlo, Selena. Sus palabras cayeron sobre mí con el peso de una verdad que no podía negar. Cerré los ojos un instante, intentando encontrar un punto de apoyo, pero la gravedad cambió cuando sentí su mano rozar mi mejilla. Fue un gesto sutil, pero desbordante de ternura. Cuando abrí los ojos,
Él estaba más cerca, y antes de que pudiera detenerme, me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron en un beso que no fue accidental ni vacilante. Fue profundo, real. Sentí el calor de su piel, la presión de sus manos sosteniéndome como si temiera que desapareciera en cualquier momento. El tiempo pareció detenerse. No había ruidos, ni viento, ni pensamientos. Solo el latido frenético de mi corazón y el susurro del contacto entre nuestras respiraciones. Cuando al fin nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Fernando mantuvo su mirada fija en mí, y yo supe en ese instante que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Selena, murmuró, pero yo sacudí la cabeza, interrumpiéndolo. No, no digas nada. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de la certeza de lo que había hecho. Bruno se levantó y vino hacia mí, como si quisiera recordarme que aún existía el resto del mundo. Lo acaricié mecánicamente, con la mente aún atrapada en el beso. Debo irme, balbuceé. Fernando no intentó detenerme. Solo se quedó ahí, viéndome alejarme con los ojos llenos de algo que se parecía demasiado al amor. Cuando llegué a casa, el sol ya se había ocultado y las luces del salón estaban encendidas. En la mesa del comedor había velas encendidas y un par de copas de vino. El aroma de comida recién preparada llenaba el aire. ¡Sorpresa! La voz de Emilio me sacó de mi ensimismamiento. Estaba allí, con un delantal y una sonrisa orgullosa. Pensé que necesitábamos una noche diferente. Solo tú y yo. Sentí como la culpa me golpeaba como una ola helada. La imagen de sus esfuerzos, de su intento por recuperar algo entre nosotros, contrastaba brutalmente con la realidad de lo que acababa de suceder. Emilio, yo... Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Él se acercó y me tomó de las manos con ternura. Todo está bien, Selena. Sé que últimamente he estado distante, pero quiero que volvamos a ser nosotros. El nudo en mi pecho se apretó aún más. Lo observé mientras me sonreía con sinceridad, completamente ajeno a la verdad. Intenté forzar una sonrisa, pero sentí que algo en mí se rompía por completo. Bruno se acercó a mis pies, apoyando su cabeza contra mi pierna, como si supiera lo que yo misma no quería admitir. Claro, será lindo cenar juntos. Mentí mientras luchaba por mantener el control. Nos sentamos a la mesa, pero cada bocado sabía a cenizas. Y cada palabra de Emilio era un recordatorio de la doble vida que comenzaba a formarse dentro de mí. Su amor incondicional era un espejo que reflejaba mi traición, y en ese momento supe con certeza que ya no había vuelta atrás. La mañana comenzó como cualquier otra. Emilio preparaba café mientras revisaba su teléfono, inmerso en los correos que le enviaban desde la oficina. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando a Bruno que descansaba en la terraza. Por un momento todo parecía normal. Pero había algo en el aire, una sensación densa y anticipatoria que se aferraba a mi piel. Emilio levantó la mirada y, de manera casual, dijo: Ayer hablé con Carlos, el vecino. Me comentó que te ha visto seguido en el parque. ¿Acompañada? Su tono era ligero, pero la manera en que sus ojos me estudiaban era distinta. Sentí que el corazón me daba un vuelco y un escalofrío recorría mi espalda. ¿Con Fernando?, pregunté, tratando de que mi voz sonara despreocupada. Emilio asintió lentamente. Sí, con Fernando. Mis manos comenzaron a temblar bajo la mesa, pero hice un esfuerzo por mantenerme serena. Sí, lo he visto un par de veces. Tiene la costumbre de salir a correr en el mismo horario que yo llevo a Bruno. Es pura coincidencia. Emilio me miró fijamente, como si evaluara cada palabra que salía de mi boca. ¿Coincidencia?, repitió, con una sonrisa forzada. Bruno, ajeno a la conversación, se levantó de su lugar y se acercó a mí, apoyando su cabeza en mis piernas. Le acaricié con nerviosismo, buscando algo de paz en su calor. Esa tarde, Emilio regresó temprano del trabajo, lo cual era raro. Vamos al parque, dijo mientras se ponía la chaqueta. ¿Al parque? Mi voz se llenó de sorpresa. Sí, quiero caminar un poco con Bruno. Y contigo. Mi pecho se apretó.
No podía negarme sin levantar sospechas, así que asentí con una sonrisa tensa. Mientras caminábamos por el sendero principal, Bruno parecía contento, moviendo la cola con entusiasmo. Pero cuando nos acercamos al área donde solía encontrarme con Fernando, mi respiración se volvió superficial. Bruno corrió hacia un rincón específico, olisqueando la hierba con emoción. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué insiste tanto en este lugar?, preguntó Emilio con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Es su lugar favorito, respondí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí misma. Emilio se quedó en silencio, mirando alrededor como si intentara encontrar algo oculto entre las sombras de los árboles. Esa noche recibí un mensaje de Fernando. Necesitamos salir de esto. Vámonos por un día. Solo tú y yo. Lejos de todo. Leí el mensaje una y otra vez, con el pulso acelerado. Sentí el vértigo de la decisión que se avecinaba. Una parte de mí gritaba que aquello era una locura, que solo empeoraría la situación. Pero otra parte, más fuerte, más desesperada, anhelaba escapar, aunque solo fuera por un instante. Fernando me conocía demasiado bien. Sabía que lo que más me aterrorizaba era quedarme atrapada en una vida que ya no sentía como mía. Bruno me observaba desde la esquina de la habitación, como si comprendiera la gravedad de lo que estaba pasando. Me acerqué y me arrodillé junto a él, sintiendo sus suaves respiraciones bajo mis manos. ¿Qué debo hacer, Bruno?, le susurré, como si él pudiera darme la respuesta. En el reflejo del cristal de la ventana vi mi propio rostro, confundido, agotado, pero lleno de un deseo profundo por liberarme. Cerré los ojos y, por un momento, imaginé cómo sería desaparecer, dejarlo todo atrás, sin más preguntas ni respuestas. Pero entonces, la imagen de Emilio, preparando la cena con su sonrisa esperanzada, apareció en mi mente. Y esa imagen chocó con la de Fernando, con su mirada intensa y sus promesas de una vida sin máscaras. Sentí como mi mundo se partía en dos. La balanza oscilaba sin cesar, y yo estaba atrapada en el centro de aquel abismo emocional. El sonido de un nuevo mensaje interrumpió el silencio. Partimos mañana a las 9, si dices que sí. Me quedé mirando la pantalla. Sabía que, al responder, cambiaría todo para siempre. Por primera vez, la libertad y el miedo parecían ser la misma cosa. Era una mañana tranquila, o al menos eso parecía. Los rayos del sol entraban por las cortinas de la sala, iluminando los muebles con un brillo dorado. Emilio se sentó en el sofá con una taza de café en la mano. Había algo extraño en su expresión, una calma tensa que me hizo detenerme en la puerta por un instante. Selena, ven, tenemos que hablar. La calidez habitual en su voz había desaparecido. Dejé la taza que llevaba y avancé hasta sentarme frente a él. Bruno, que dormía a mis pies, levantó la cabeza, sus orejas tensas, como si sintiera la pesadez del momento. Emilio dejó su taza en la mesa y sacó algo del bolsillo, una foto impresa en papel común. Al principio no entendí lo que era, pero cuando mis ojos se enfocaron, mi cuerpo se quedó inmóvil. Era una imagen mía con Fernando. Estábamos en el parque, cerca del viejo roble. Aunque la distancia hacía que no fuera del todo clara, nuestros gestos hablaban por sí solos. No había forma de negar la cercanía, la manera en que nuestras miradas se cruzaban. Un hombre estaba fotografiando aves ese día, y captó esto. Carlos me lo mostró ayer. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Mi primera reacción fue el miedo, luego la vergüenza, y finalmente, el silencio. Quiero saber la verdad, Selena. No quiero gritos ni excusas, solo la verdad. Su voz era firme, pero no había odio en sus palabras. Eso lo hacía aún peor. La decepción en sus ojos era como un espejo que reflejaba mi culpa. Bruno se levantó y se acercó a mí, empujando su hocico contra mi mano, como si tratara de consolarme o advertirme que la verdad estaba a punto de salir a la luz. No fue lo que parece, susurré, aunque mi garganta estaba seca y el sabor amargo de la mentira me quemaba. Emilio soltó un suspiro largo y pausado. ¿Qué no fue lo que parece, Selena? Su pregunta era simple, pero cada palabra pesaba como una piedra.
¿Por qué estabas con él? El silencio se estiró entre nosotros como un abismo. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero no las dejé caer. Era mi momento de enfrentarme a lo que había hecho, de enfrentarme a mí misma, porque me sentía sola. Mi voz apenas fue un murmullo, pero fue suficiente para llenar toda la sala. Emilio cerró los ojos y apretó los labios, como si esa confesión hubiera sido el golpe final. Cuando volvió a abrirlos, la vulnerabilidad en su mirada me destrozó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó. ¿Por qué tuviste que buscarlo fuera? Las palabras estaban ahí, en mi garganta, queriendo salir, pero todas parecían inútiles. ¿Cómo podía explicarle que lo había amado, pero que me había perdido en el vacío que había crecido entre nosotros? Bruno empezó a caminar en círculos, inquieto, como si percibiera que algo estaba por romperse definitivamente. Lo observé mientras daba vueltas y volvía a mirarme con esos ojos llenos de una lealtad que no merecía. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Emilio se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho. Su silueta se recortaba contra la luz del día, y en ese momento supe que todo había cambiado para siempre. Necesito tiempo, Selena. Tiempo para entender qué hacer con todo esto. Su voz estaba cargada de cansancio, como si hubiera envejecido años en solo unos segundos. El mundo pareció detenerse mientras él se alejaba por el pasillo, dejando tras de sí un vacío insoportable. Me quedé sola en la sala, con Bruno a mi lado, inmóvil como una estatua. Pasé una mano por su cabeza y dejé que las lágrimas que había contenido se deslizaran por mis mejillas. No había palabras que pudieran cambiar lo que había hecho. Cerré los ojos y sentí como cada latido de mi corazón dolía. Era el momento de decidir: aceptar la verdad de mi vida o seguir huyendo hacia una libertad que quizás nunca encontraría. El sonido de la puerta al cerrarse me hizo abrir los ojos. Emilio se había ido, y el silencio que quedó detrás era ensordecedor. La casa estaba en completo silencio, como si el propio espacio esperara un último acorde antes de que todo terminara. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de la cocina, tiñendo la pared de un color gris perlado. Selena se sentó con una taza de té caliente entre las manos y miró hacia afuera, donde la niebla cubría el jardín como un velo. Su corazón latía lento, con un ritmo distinto, más sereno. Era extraño sentir aquel vacío, pero dentro de él había algo inesperado, un alivio suave, como si las cadenas que la habían sujetado durante tanto tiempo se hubieran roto al fin. Los recuerdos se sucedían uno tras otro. Las palabras de Fernando, los silencios cargados de preguntas de Emilio, los paseos interminables con Bruno. Todo se mezclaba en una maraña de imágenes y emociones, pero ya no dolía del mismo modo. Había aceptado la verdad. El crujido de una maleta arrastrada rompió el silencio. Emilio apareció en el umbral con el rostro sereno, pero sus ojos traían una sombra de cansancio y tristeza. Se detuvo un momento antes de hablar. No te culpo, comenzó, con una voz más baja de lo habitual. Pero tampoco puedo quedarme. Selena lo miró, y sus ojos se encontraron en un intercambio mudo de todo lo que nunca dijeron. No había gritos ni reproches, solo la certeza de que el final había llegado. Ella asintió con calma y susurró: yo tampoco puedo seguir siendo la misma. Emilio cerró los ojos un segundo y respiró hondo antes de girarse hacia la puerta. La maleta rodó suavemente hasta cruzar el umbral, y el sonido de la puerta al cerrarse fue como un golpe sordo que marcaba el fin de una historia. Cuando el silencio regresó, Bruno se acercó despacio, como si temiera romper la quietud. Tocó con el hocico la mano de Selena, buscando consolarla. Ella se dejó caer al suelo junto a él y lo abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo, la respiración pausada que siempre la tranquilizaba. Solo tú sabes todo, y aún así te quedas conmigo. Susurró con una sonrisa triste mientras pasaba los dedos por su pelaje dorado. Bruno la miró con ojos llenos de esa lealtad inquebrantable que solo tienen los perros. En ese momento, Selena sintió que no estaba completamente sola. La rutina era un refugio extraño, pero necesario.
Decidió limpiar la casa, como si al ordenar cada rincón pudiera también acomodar las piezas rotas de su alma. La música suave sonaba desde la sala, llenando el aire con notas melancólicas. Al llegar al cuarto de lavado, notó que un pedazo de tela se había atascado en la puerta de la lavadora. Se inclinó para sacarlo, pero su brazo quedó atrapado entre el tambor y la puerta. ¿En serio?, murmuró, intentando liberarse. Bruno, que había estado observándola con curiosidad, se acercó y la empujó suavemente con el hocico. La presión la hizo moverse hacia adelante, liberando su brazo de un tirón. Selena se quedó quieta por un segundo antes de soltar una carcajada inesperada, fresca y sincera. «Tú también crees que debería avanzar, ¿eh?», le dijo con una sonrisa. Bruno movió la cola y la miró con complicidad, como si entendiera cada palabra. La tarde llegó con una luz tenue y un aire helado, pero agradable. Selena tomó la correa de Bruno y salieron juntos al parque. Las hojas crujían bajo sus pies, dejando un rastro de huellas que se desvanecían lentamente. El cielo tenía un tono pálido, y el sol de invierno brillaba con un resplandor suave y distante. Selena levantó el rostro hacia él, dejando que el frío le acariciara la piel. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No era una sonrisa para ocultar el dolor ni para disimular una verdad incómoda. Era una sonrisa auténtica, nacida de la certeza de que, aunque estaba sola, también era libre. Sola pero libre. Bruno corrió unos pasos adelante, ladrando como si la invitara a seguirlo. Selena lo alcanzó, y juntos continuaron caminando por la senda cubierta de hojas, con el horizonte extendiéndose ante ellos como una página en blanco. Era el comienzo de algo nuevo,